aquí en esta conferencia. Para nosotros, Eutimia, es un gusto poder hacer esta colaboración con Soy Más y esperemos que sea la primera de muchas otras. Pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. El tema de hoy van a ser duelos invisibles, ¿verdad? Precisamente en la edad adulta. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, vamos primero a recordar qué es un duelo invisible, ¿verdad? Y hay que recordar que son todas esas pérdidas que socialmente no están vistas, que no se autorizan, que no son reconocidas por todas las personas de la misma manera. Son pérdidas significativas que van a generar ese dolor, pero que muchas veces no se habla, no se dice, ¿verdad? La muerte no es la única pérdida que tenemos a lo largo de nuestra vida y eso es algo importante que tenemos que recordar. A lo largo de la vida el ser humano está perdiendo. En las diferentes etapas que nos toca vivir, vamos perdiendo diferentes cosas y cuando llegamos a la edad adulta, estas pérdidas son muy comunes, pero también son de las que poco se hablan. Se habla de las pérdidas de muerte, se habla de las pérdidas cuando tenemos una enfermedad crónica, cuando tenemos una enfermedad terminal. Esas sí son pérdidas que se ven, que se hablan, que se duelan, pero estas están ahí en lo escondido. Nadie nos enseña a hablarlas, a sacarlas a flote, a decir, a levantar la mano y decir, sí, estoy perdiendo esto, me está doliendo. Por eso es importante sacarlas de las sombras. ¿Cómo? A través de hablar, a través de contar, a través de aprender que todas las pérdidas significativas para mí tienen derecho a ser dueladas. Y a mí siempre me gusta hacer ese énfasis en las pérdidas significativas, porque no para todos eh, las pérdidas tienen que ser significativas de la misma manera. Hay personas para quienes ciertas pérdidas no representan, valga la redundancia, una gran pérdida, sino que pueden ser cosas menores, que pueden ser cosas que muchas veces decimos, es del día a día, ¿verdad? Son cosas muy comunes, pero para otras puede tener un impacto profundo y muy significativo. Esa es la importancia de aprender a validarnos y a reconocernos todos esos duelos, todas esas cosas que sí tenemos derecho a ir duelando. ¿Ok? Bien, la siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar por preguntarnos por qué es que pasan desapercibidos. ¿Por qué a pesar de que duelen, socialmente pasan de esta manera tan invisible? Y hay tres factores importantes. El primero es porque no hay rituales. Estas pérdidas significativas, pero que no son socialmente aceptadas, provocan que no haya rituales, como por ejemplo cuando muere una persona, ¿verdad? Dependiendo de la creencia religiosa que podamos tener, tenemos ciertos rituales de despedida, tenemos ciertos rituales que nos ayudan a elaborar el duelo, a entenderlo, a comprenderlo, a aceptarlo. Por el otro lado, también están estas frases que escuchamos, frases como no es para tanto, frases como estás exagerando, todas esas frases que nos llevan a minimizar cada una de estas eh, situaciones que no nos permiten duelarlo de una manera sana, de una manera en que podamos verlo y abrirnos hacia el mundo. Porque todo el tiempo nos están eh, minimizando lo que estamos sintiendo. Y otro de los factores es porque se espera que podamos seguir adelante. El famoso cheganismo, ¿verdad? A todos siempre nos dicen, échale ganas.
cuando muchas ocasiones es complicado poder seguir adelante con este tipo de pérdidas. Y estos tres factores, dentro de muchos otros que hay, van haciendo que pasen socialmente desapercibidos y luego que nosotros mismos los estemos invalidando todo el tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es tan grave, porque siempre nos enseñan que hay gente que la está pasando peor, que hay gente que está sufriendo más en otros lados, que hay personas que tienen peores condiciones. Y entonces eso provoca que yo sienta que estos duelos no tienen derecho a ser vistos, no tienen derecho a ser reconocidos, y mucho menos tengo derecho a que me duelan. Y es todo lo contrario. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver algunos de esos tipos de estos duelos invisibles. No quiere decir que sean los únicos, pero podemos encerrarlos, por decirlo de alguna manera, en estas cinco grandes categorías, ¿verdad? Los duelos que tienen que ver con las relaciones, porque ya lo decíamos al principio, la muerte no es lo único que nos toca duelar, sino las relaciones interpersonales, cualquiera, no importa si es una pareja, no importa si es mi mejor amigo, mi mejor amiga, todas las relaciones interpersonales que son significativas para nosotros nos van a hacer entrar en estos procesos de duelo. Otra categoría es la salud. No importa el tipo de enfermedad, no es que necesariamente yo tenga que estar atravesando por una enfermedad crónica terminal para poder entrar en duelo. Muchas ocasiones hay otro tipo de enfermedades que no representan un riesgo para la salud, pero que tienen un impacto emocional enorme en nuestra vida. No solo porque podíamos haber gozado de muy buena salud hasta el momento de enfermarnos, sino porque muchas veces pueden ser derivados de situaciones de pareja como un contagio o en algunas otras porque simplemente me va a imposibilitar seguir me va a imposibilitar seguir disfrutando de lo que solía disfrutar, como lo puede ser una enfermedad crónica que no necesariamente tenga que desembocar en una muerte. Otro grupo importante es el trabajo y este es de los que menos eh, se autorizan, ¿verdad? Porque si me corren del trabajo, si yo renuncié por X o Y circunstancia, pareciera que no tengo derecho a duelar porque fue mi elección. Si pierdo un negocio, si pierdo un emprendimiento, si pierdo una empresa, como lo vimos, por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, ¿verdad? Que perdimos negocios, empresas. Otro rubro es la identidad. Y este también es de lo que poco se habla. La vejez es parte de esos duelos. El envejecer, el perder capacidades físicas, el perder la movilidad, el ya no vernos como solíamos vernos, el que nos cueste trabajo reconocernos. Y otra es estas etapas en la vida. Yo les decía hace un momento, por todas estas etapas por las que vamos pasando como seres humanos, vamos perdiendo. Perdemos la niñez, perdemos la juventud, aunque se escuche muy cómico, pero perdemos juguetes, perdemos amiguitos, perdemos nuestras escuelas, vamos creciendo y perdemos novios, novias, seguimos creciendo y perdemos mejores amigos, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de ciudad, nos cambiamos de país. Todas estas pérdidas son del día a día y porque son del día a día,
justo creemos que no tenemos derecho a duelarlas. Son cambios, son etapas, pero muchas de ellas nos marcan para siempre y eso es lo importante que hay que aprender a reconocer. Cuando algo me está costando trabajo poder integrarlo y poder aceptarlo. Siguiente, por favor. Bien, vamos a profundizar un poco más sobre estas pérdidas. Y una de ellas es esta pérdida de la identidad. Les decía, a lo largo de los procesos que vamos viviendo los seres humanos en nuestra vida diaria, todos vamos atravesando por cambios. Cuando somos niños a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, a la adultez, ¿verdad? Y en cada etapa hemos ido dejando parte de quienes somos. Podemos decir, ¿es parte de la vida? Sí, claro. Pero también vamos perdiendo ciertos roles. A medida en que vamos creciendo y vamos envejeciendo, también vamos perdiendo la salud, todos esos proyectos que teníamos en la juventud. Y cuando no se llevan a cabo, cuando llegamos a, a la adultez, cuando llegamos a la tercera edad y volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que muchas de esas cosas se quedaron ahí inconclusas, nos puede generar un duelo profundo. Ver cómo vamos cambiando de versión y que muchas veces no nos reconocemos. Ya no me reconozco en el espejo quién yo era. O nos quedamos con esta idea de tiempos en los 20, en los 30, en los 40 y de repente me miro un día al espejo y ya no me reconozco, ya no soy ese, ya no soy esa, ya no soy el mismo. Y afrontar para aprender a vivir con plenitud es importante. La base de cualquier duelo siempre va a ser la aceptación, porque yo no puedo trabajar ninguna pérdida que no he aceptado que tuve. Si yo no acepto que perdí algo, es imposible que pueda resignificar esa pérdida y muchísimo menos es imposible que yo pueda recolocarla. Por eso es importante y es de lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos, la aceptación. Yo siempre digo, es una palabra tan pequeñita, pero tan poderosa y que tanto trabajo nos cuesta a los seres humanos, la aceptación. Por eso es importante trabajar para conseguirla en el día a día, en los procesos, en los roles que se van quedando y en toda nuestra vida en general. Siguiente, por favor. Ahora, otro de estos duelos invisibles son las rupturas, los divorcios, las separaciones, porque cuando nos divorciamos, cuando rompemos con una relación interpersonal, no solo es dejar a la persona, puede ser mi pareja, puede ser un amigo, pero también se van perdiendo con ellos esos planes, esos futuros que no van a llegar. Duelar es que mi vida cambia porque me tengo que readaptar a otras circunstancias, a renunciar y a aceptar que ese futuro con esa persona ya no va a poder ser, no va a llegar. Muchas veces tenemos parejas y nos casamos con este anhelo, ¿verdad? De construir una vida juntos, como dicen por ahí, hasta que la muerte nos separe. Y cuando eso no se da, el impacto es enorme y necesita ser reconocido. Necesitamos reconocer que nos duele el futuro que perdimos, los planes, esos sueños que teníamos con esa pareja o muchas veces con amigos, ¿verdad? Mejores amigos. Todas esas pérdidas significativas necesitan ser vistas y necesitan ser respetadas, necesitan tener su propio tiempo para ser habitadas, para que de esa manera lo podamos sanar de una manera más amable. No es
No es que tengamos que llegar a algún sitio, no es que tengamos prisa, porque la vida se nos escapa. En la medida en que nos demos permiso de duelarlos, de vivir ese proceso, no tendremos que regresar sobre nuestros pasos. Y hay una frase que le atribuyen a Napoleón que me gusta mucho, que dice, despacio que voy deprisa. O sea, preferible ir despacio para dar esos pasitos y no tener que regresar por esas cosas que se quedan inconclusas. Siguiente, por favor. Otro de estas grandes pérdidas es la maternidad o la paternidad no vivida. Y aquí, ojo, puede ser por elección propia. Podemos elegir no querer tener hijos y aún así tenemos derecho a duelar esa maternidad, esa paternidad. O muchas otras veces nos enfrentamos a que nuestra pareja no quiere ser mamá o no quiere ser papá y elegimos quedarnos con esa pareja, pero eso no quiere decir que no tengamos derecho a duelarlo. La elección de mi pareja, aunque muchas veces no sea la misma que yo elijo, por supuesto que me da derecho. Y ni hablar de cuando no podemos tener hijos, ¿verdad? Cuando existe ese anhelo, cuando queremos ser padres, pero no lo podemos conseguir. Cuando una mujer pierde un embarazo ilusionada, muchas veces no se le da el derecho a la mujer de duelarlo. Y frases hay miles, ¿verdad? Desde decir, pues solo era un producto, bueno, eran unas células todavía, ¿no? No tenía conciencia, pero más allá de lo que es o lo que no es lo que significa para esa madre, lo que significa para esa mujer haber estado embarazada. De la misma manera, cuando una mujer o cuando una pareja elige no tener un hijo, cuando se interrumpe por elección, eso no me invalida a no duelarlo. Y esos son tipos de duelos que se vuelven silenciosos, que se vuelven dolorosos, que se vuelven irreales y que muchas veces llevan a las personas a creer que no tienen derecho, que yo no debo de sentirlo porque yo lo elegí, porque yo elegí interrumpirlo, porque yo elegí no ser mamá, o yo elegí no ser papá, porque no me siento preparado para la vida. Es importante reconocerlos y verlos. Perdón, por aquí hay un mensajito que dice que no se escucha. No sé si es la persona o todos o los demás sí están escuchando. Sí se escucha. Perfecto. Muchas gracias. Ya pueden participar en el chat, Jorge. Ahí varios pueden ir comentando, perdón la interrupción. Y también a las preguntas que están poniendo para no distraer a los demás, perdón la interrupción. Al final vamos a contestar todas esas preguntas concretas con links o lo que necesiten de información. Muy bien. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Otra importante es, lo hablábamos hace rato, la pérdida de la salud, ¿verdad? Qué importante es. Dicen por ahí, sin salud no hay nada. Y lo hablábamos hace rato, desde recibir un diagnóstico de una enfermedad que no necesariamente tenga que ser mortal, pero que tenga un impacto profundo en nosotros, en mi calidad de vida, en mi forma de ver la vida, de disfrutarla, o que nos lleve a desarrollar una enfermedad crónica y que nos vaya limitando poco a poco, no solo en la parte física, sino en mi desarrollo emocional, en mi desarrollo mental. Y aquí también es importante hablar de salud mental, porque muchas personas que llegan a recibir diagnósticos sobre algún trastorno de salud mental
se piensa que por ese hecho, pues no tiene el impacto necesario para ser duelado. Y por supuesto que sí. Todas las enfermedades que nos impidan desarrollar nuestra vida de manera óptima, plena y feliz, por supuesto que implican un duelo, porque son procesos en cualquier enfermedad que nos van a generar miedo, que nos generan incertidumbre, que nos hacen cuestionarnos y nos confrontan hacia la vida. Y porque vamos a tener una necesidad imperiosa de reconstruirnos, de reconstruir una nueva realidad, una nueva forma de vivir, de adaptarnos al mundo. Por eso es que es importante visibilizarlos. No importa el diagnóstico, no importa la enfermedad. No necesito estar en riesgo de muerte, no necesito estar desahuciado para poder permitirme vivir esta pérdida por mi salud. Siguiente, por favor. Otro de estos duelos importantes son los cambios laborales, ¿verdad? Como la jubilación. Lo hablábamos hace un momento, el que pierda un trabajo porque me corran o porque yo mismo esté renunciando. O cuántas veces nos enfrentamos a la decisión de cambiar de profesión y ese miedo, dejar de ser quienes veníamos siendo. O cuando llego a este punto de la jubilación y entonces me venía definiendo quién era, el ingeniero, la abogada, el médico, ¿verdad? Y de repente llegar a una jubilación significa perder esos roles que muchas veces me sostienen y me daban esa estabilidad emocional de reconocerme, de ser quien, de saber quién era, de dar un propósito, de darme esa identidad. Adaptarme a una jubilación es algo importante y muchas veces doloroso, que va a implicar pasar por un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque tengo la necesidad de encontrar ese nuevo sentido, un nuevo sentido a la vida, como decía Víctor Frank. ¿Verdad? Necesitamos actualizar esos sentidos de vida, que no van a ser los mismos durante todo nuestro proceso de vida. Van cambiando. A medida que nuestras etapas de vida van cambiando, los sentidos también van cambiando. Y cuando nos enfrentamos a este cambio tan grande como puede ser la jubilación, por supuesto que me hace cuestionar quién soy, sigo valiendo lo mismo, qué puedo aportar al mundo ahora, qué voy a hacer, hacia dónde tengo que seguir y un largo etcétera con lo que nos vamos a ir enfrentando. Porque hay que recordar que la jubilación no es el final, no es que llegué al final de mi camino. Puede ser el inicio de otra cosa, puede ser el inicio de otra forma de vivir, de disfrutarla de una manera diferente, de enfrentarme a nuevos retos, de probar esas cosas que se quedaron pendientes, mis pasiones, mis gustos, mis hobbies. ¿Por qué? Porque había que alimentar a la familia, porque vinieron los hijos, porque formé una familia, porque enfrentarme a esto puede significar encontrar caminos para tener más tiempo, para generar otros proyectos, otras formas de vida, otra manera de entender la vida y y no basar mi vida sobre lo que ya venía haciendo. Siguiente, por favor. Otra importante es la migración y los cambios de vida. Muchas veces llegamos a una edad adulta en donde nos cambiamos no solo de casa, para nuestro retiro podemos elegir cambiar de ciudad, cambiar de estado. Algunas otras personas a lo largo de su vida cambian de país y son duelos importantes que tenemos que atravesar porque representan cambios muy significativos en nuestra forma de vida, en ese estilo que llevábamos, porque implica dejar personas atrás,
a veces casas, ¿verdad? Donde tal vez crecieron nuestros hijos, donde vimos crecer a la familia. Dejamos de frecuentar esos lugares que eran significativos para nosotros, el lugar donde nos casamos, ¿no? Donde nos conocimos, todos esos lugares que le daban un sentido a mi vida. Y aunque podemos elegir tener nuevos lugares y dotarlos de significado, también es importante ver esas pérdidas. Es importante sentirlas, es importante habitarlas y reconocer que tienen un proceso, que vamos a necesitar un proceso para readaptarnos a la nueva ciudad, al nuevo país, al nuevo estado, otras amistades, otras formas de vida, inclusive cuando lo hacemos para retirarnos, porque nos jubilemos, porque queremos una vida más sana o más tranquila, requiere un proceso de adaptación, de acostumbrarnos y con ello vivir esos procesos de duelo. Siguiente, por favor. Otro importante y de los que menos se reconocen son esos duelos por esos sueños que no logramos cumplir. A lo largo de nuestra vida siempre tenemos proyectos, siempre tenemos planes, y cuando no se cumplen también son esas pérdidas importantes. No solo es las personas, no solo son los lugares, también son esas cosas que yo quería, ese futuro, por esas metas que no logré en la vida por X o Y circunstancia, porque yo me imaginaba diferente llegando a cierta edad y muchas veces no es así. Las circunstancias de la vida, las decisiones, lo que va pasando, hace que no lleguemos a esas metas, a esos sueños, o que no se cumplan de la manera en que queríamos que se cumplieran. Aceptar que la vida es así no es sencillo. Se escucha sencillo y siempre nos dicen, tienes que aceptar que las cosas son así, ¿verdad? Pero requiere abrir nuestra mente a entender esos cambios, a permitirnos habitar esos espacios en donde falta algo, en donde se suponía que la vida no tenía que ser así, para poder dar paso a reconstruirnos, a dar otro propósito en nuestra vida y, como decíamos hace un momento, a encontrar un sentido, pero sobre todo estar dispuestos a nuevas experiencias. Y aquí es importante recordar que por ahí esta frase que dice, ¿verdad? Nunca es tarde. Nunca es tarde para intentar cumplir esos sueños. Y si hay algo que me lo imposibilite, trabajar por aceptar esa modificación en mi vida. Y el que muchas veces no está en nuestras manos al 100% poder lograrlo. Pero que, como lo dijimos hace un momento también, no es el final del camino. No significa que todo está perdido. Significa que puede haber otra posibilidad, un nuevo camino hacia donde puedo andar. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo reconocerlos? Y aquí hay manifestaciones emocionales importantes, hay muchas, pero estas son de las que son más comunes cuando se presentan y es importante reconocerlas. Una de ellas es la tristeza, que muchas veces llegada a cierta edad creemos que es parte de la vida. Estar tristes, estar melancólicos, y no es así. La tristeza no se tiene que convertir en parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. El enojo es otra de ellas. Estar irritados, el que todo nos enoje, el ser intolerantes, tampoco es una señal de que vamos envejeciendo. Son muchos de esos mitos.
porque muchas de esas veces lo que hay detrás de esa tristeza, de ese enojo, puede ser una depresión, puede ser una frustración, puede ser justo duelos que no hemos visto. La culpa también juega un papel importante, sobre todo cuando me veo imposibilitado a seguir con la vida que me hubiese gustado, cuando no cumplí mis sueños. Me siento con esa deuda emocional hacia mí mismo. Y muchas veces la culpa no nos deja avanzar. O por el contrario, me siento culpable de haber logrado ciertas cosas y cuando deje de lado otras, esa culpa no me permite darme cuenta, ni entenderlas, ni procesarlas, ni soltarlas. Una emoción muy frecuente en los duelos es la ansiedad, porque duelo es igual a dolor y cuando hay dolor hay miedo y si hay miedo nuestro cerebro siempre va a generar ansiedad. La ansiedad es una respuesta adaptativa a lo que estamos viviendo, es lo que nos protege, pero muchas veces esa ansiedad se sale, ¿verdad? De esos niveles que deberían de ser normales. Y en el duelo es algo muy común que pasemos por eso, por sentir esa ansiedad. Y cuando estamos en una edad adulta, también el aislamiento es muy frecuente. Cuando ya no quiero saber del mundo, cuando, como dicen, ya me da hueva todo, cuando ya no quiero salir, cuando ya no encuentro sentido para qué convivo, para qué hago nuevos amigos, para qué viajo, mejor me quedo, me voy aislando. Y algo importante es que uno de los factores eh, que pueden determinar que un duelo se cronifique es justamente eso, el aislamiento. Ningún duelo se tiene que vivir en solitario. Sí, hay momentos en donde necesitamos retirarnos para hacer introspección, para estar en contacto con nosotros mismos, para reconocer lo que me está doliendo, lo que me está poniendo triste. Pero en muchos otros momentos se hace importante tener una red de apoyo, alguien que me escuche, alguien por lo menos con quien hablar. A veces no necesitamos eh, respuestas, a veces simplemente necesitamos un par de oídos. Si en algún momento identifican alguna de estas emociones, es importante ponerle ojo, ¿verdad? Estar atentos y si en algún momento lo necesitamos, acercarnos con alguien. Puede ser un profesional, puede ser una amistad, puede ser un pariente, donde encontremos esa resonancia, en donde nos sintamos que nos escuchan y nos validan y nos pueden acompañar en ese proceso. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa importante es ese impacto que los duelos van a tener en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al no ser reconocidos siempre van a buscar la manera de salir, van a buscar la manera de que los voltemos a ver. Y muchas veces puede ser a través de la fatiga, a través de no poder dormir, o como le decíamos hace un momento, de estar irritable, todo me molesta, todo me parece mal, y por consiguiente voy teniendo conflictos en mi vida diaria, con mi pareja, con los hijos, con la familia, con los vecinos, con el mundo. Y muchas ocasiones detrás de esos conflictos está una insatisfacción y detrás de ella hay esos duelos que no están vistos. Y otra cosa muy común es el que no podamos disfrutar de nada, que ya no pueda eh, gozar ni sentir plenitud por las cosas que antes solían darme ese placer, ese disfrute. Y es importante darnos cuenta que, por supuesto que tiene un impacto
todos estos duelos, todas estas emociones en nuestro cuerpo que van a repercutir en mi forma de ver la vida, en mi forma de relacionarme, en mi forma de percibir mi realidad. Nuestra realidad está determinada por ese diálogo interno, por lo que yo me digo todos los días. Eso es lo que determina cómo veo el mundo y cómo veo mi propia realidad. Por eso es importante reconocer qué es lo que estoy sintiendo y cómo lo estoy sintiendo y dónde lo estoy sintiendo. Siguiente, por favor. Ahora, hablábamos hace un momento de esos factores que pueden llevarnos a a la complicación, ¿verdad? Ya hablábamos del aislamiento, pero también hay algunos otros que es importante que les pongamos atención, como revisar mi historia previa. Cuando llegamos a cierta etapa de la vida, se hace importante mirar hacia atrás y revisar mi historia para entender de dónde vengo, para entender por qué muchas veces estoy donde estoy, por qué decisiones me llevaron a estar en la situación o en el punto de la vida en el que hoy me encuentro. A veces hace falta también mirar hacia atrás, no para quedarnos ahí, sino para entendernos. Otras, otro factor es la falta de apoyo, lo que decíamos al principio. ¿Por qué no me reconocen el duelo? ¿Por qué me lo desautorizan? Porque yo mismo lo he vuelto invisible. Y entonces no es que no tenga el apoyo, es que no lo busco porque no lo sé que lo necesito. Otro factor puede ser cuando tenemos a lo largo de la vida pérdidas significativas que no hemos trabajado, que la hemos dejado ahí de lado, que se han ido quedando y se han ido almacenando hasta que llega un momento en la vida en donde ya no somos tan fuertes ni cognitivamente ni emocionalmente. Y entonces, como yo siempre les digo, viene la factura. Se nos cobra la factura no de ese proceso, sino de todo eso que hemos dejado atrás, de todos esos duelos que no hemos querido ver, reconocer ni trabajar. Y otro punto importante es la autoexigencia. Sobre todo en nuestro país nos educan a través de eso, de exigir, exigirnos, exigirnos. No puedo estar triste, no puedo llorar, tengo que ser fuerte, tengo que echarle ganas, tengo que salir adelante, tengo que poder yo solo, tengo que poder yo sola. No me puedo caer, no me puedo dar ese permiso de llorar, de estar triste, de deprimirme. Y la autoexigencia lo único que hace es asfixiarnos emocionalmente, porque poco a poco nos va apagando, poco a poco nos va llevando a una sensación en donde yo no puedo hacer nada. Y cuando tenemos pérdidas irremediables, por supuesto que no podemos hacer nada muchas veces para remediarlas, pero sí podemos hacer mucho con lo que sentimos. Eso es lo importante. Recordar que sí puedo elegir cómo afrontar lo que me está sucediendo y que muchas veces necesitamos herramientas, por supuesto. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nos acompañamos? Va a implicar el que reconozcamos, el que aceptemos ese dolor, esa tristeza, sin caer en los juicios, sin caer en esta parte en donde yo no tengo derecho, sin caer en este punto en donde así es la vida y tengo que seguir adelante. No, acompañarnos a nosotros mismos implica dejarnos sentir, habitar las emociones y ser honestos cuando no podemos solos, cuando necesitamos buscar un apoyo. No se trata de hacerlo solos, se trata de vivirlo de una manera sana. Ya de por sí duelen los duelos, valga la redundancia, pero no tenemos por qué sufrirlos. Entender que necesitamos tener pautas de autocuidado, que tenemos que tener lugares donde poder expresar mi emoción, lo que estoy sintiendo, y que esos lugares me permitan dotar a mi pérdida de nuevos significados.
porque eso es lo que me va a permitir que el duelo empiece a caminar y va a favorecer que yo lo pueda vivir de una manera sana y que lo pueda integrar sobre todo. Porque no se trata solo de atravesar el dolor, la tristeza y todas las emociones que hemos venido viendo. Significa poder integrarlo al final. Siguiente, por favor. Ahora, también es importante entender cómo podemos acompañar a otros, porque muchas veces es nuestra pareja, nuestros hijos, un amigo, una amiga, y parte de aprender a estar presente con esa empatía, de saber que si yo he atravesado por ahí, entonces sé que se siente, y si no he atravesado por ahí, ser empáticos y, como dicen, poder ponernos en los zapatos de otro que puede estar sintiendo. No se trata de resolverlo, no se trata de quitarles el dolor, se trata de validarlos, se trata de decirles, sí, te entiendo, puedo entender por lo que puedes estar pasando. No se trata de ofrecer recetas mágicas o respuestas que hagan que la persona deje de sentir dolor. Se trata de que nosotros mismos podamos ofrecer y brindar ese apoyo o ese espacio del que hablábamos hace un momento, donde la persona, la amiga, la pareja, el hijo, el vecino pueda sentirse que es comprendida, que es respetada, que es vista, que es validada. Y puede ser con un profesional, y puede ser en un grupo de ayuda mutua, y puede ser con algún conocido, alguien que nos ame. Y de la misma manera nosotros hacer lo mismo para con otros que lo necesitan. Siguiente, por favor. Aquí me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio, que estas dos preguntas se las lleven el día de hoy y de aquí en adelante las puedan reflexionar. ¿Qué pérdidas invisibles has vivido y no te has permitido reconocer? Y la siguiente, ¿qué necesitas hoy para soltarlo, para aceptarlo, para darte permiso de duelarlo? ¿Qué necesitas para sentirte validado, reconocido y que tienes derecho a vivir esto que estás viviendo en este momento o que has vivido y que no lo has logrado integrar aún? Porque hay duelos que se quedan abiertos mucho tiempo y se vuelven crónicos. Estas respuestas no las tienes que dar al mundo. Este ejercicio de reflexión es para que lo puedas introyectar, para que te lo lleves hoy a casa, como dicen por ahí, y lo mastiques, ¿verdad? A ver a qué conclusión llego. Y que estas preguntas sirvan como el inicio de esa manera que puedo encontrar, de ese camino para ir sanando. Siguiente, por favor. Ahora, es importante que también sepamos que de esto también podemos aprender, si así lo elegimos, y que se puede convertir en un crecimiento. También esto es una elección, no es a fuerza. No todas las personas tenemos un aprendizaje de las cosas que nos pasan y no todas las personas podemos pasar por un crecimiento. Pero si lo identificas, se puede convertir en esa oportunidad para desarrollar mejor salud mental, para desarrollar fortaleza, para desarrollar salud, para poder resignificar esas experiencias de vida, para poder redescubrirme cuáles son mis prioridades, cuáles son mis necesidades, para poder integrar todas las pérdidas que he vivido a lo largo de mi vida y que no he visto, y que por consiguiente me permitan seguir adelante con la vida, con una vida plena, con una vida feliz. Hay que recordar que reconstruir nuestra vida tiene que ser basado en la aceptación de esas pérdidas y que eso nos va a permitir tener una mayor conciencia y un mayor sentido hacia la vida.
que nos permita dotar día a día de un porqué, de un para qué, por qué me levanto, por qué hago lo que hago todos los días. Siguiente, por favor. Y bueno, recordarles que esto puede ser el inicio de algo muy bueno, de voltear a vernos, qué cosas hemos dejado atrás, de que hay duelos que necesitan ser vistos. Todos en algún momento tenemos duelos que nunca hemos querido voltear a ver, por sentir que no valen la pena, por sentir que son poca cosa, o porque nos han hecho creer que no tenemos derecho. Pero recuerden, con el hecho de que sea significativo para ustedes es más que suficiente para poder entrar en ese proceso y sanarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Hay bastantes comentarios en el chat. Igual si alguien quiere levantar la mano y quiere hacer directamente su pregunta, pero bueno, pues no sé si tienes ahí el acceso a todo lo que hemos tenido. De hecho, tenemos comentarios precisamente sobre cambiarse de ciudad, cambiarse de trabajo. Aquí hay momentos o situaciones que detonan que recordemos los duelos resueltos o no trabajados, que llegan en cascada. Ahora sí que digo, no sé cómo, si quiere alguien participar directamente, puede levantar la mano, le damos la palabra o igual podemos ver algunas de las preguntas que han llegado en el chat. Perfecto, veo reacciones, pero igual, no sé, Jorge, si quieres ver algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Digo, muchos también Claro, apreciamos muchísimo y agradecemos que se abran ante todo con este tema, que muchas veces, como dices, no queremos en la parte de la aceptación y darles su lugar. claro. Si quieres, vamos con las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Ok, nos están preguntando que se sienten mal porque se sienten bien en el proceso del duelo, que les ha pasado que ya se sienten bien, pero pues, es esta parte de culpa. Claro, y es muy común porque creemos o tenemos el concepto de cómo tendríamos que vernos cuando estamos en duelo. Y cuando por alguna situación me cacho sintiéndome bien o riéndome, porque alguien contó un chiste, porque alguien hizo algo cómico y entonces me cacho en ese pequeño instante de felicidad, siento culpa. Pero yo siempre les digo, hay que recordar que estos momentos son importantes porque son lo que nos da fuerza para seguir adelante. Yo siempre lo asemejo y siempre en consulta les digo, imagínate que es como sacar la cabeza fuera del alberca un momento, tomar un poco de aire antes de volverte a sumergir, antes de volver a sentir todas esas emociones que nos abruman, la tristeza, el dolor, el pesar. Cuando te sientas bien, recuerda que no estás faltando a ese duelo, a esa pérdida. Es parte de tu propia naturaleza. Y es importante también aprender a aceptar que tenemos esos buenos momentos y que no hay nada de malo por sentirlos. ¿Ok? Gracias. Gracias. Aquí tenemos un comentario, estoy leyendo, ahora sí que de abajo para arriba, algunos como que vienen muy concretos. Si recomiendan algún grupo para trabajar estos duelos, ahora sí que esta es tu cancha, Jorge. Claro, pues desgraciadamente no hay muchos, ¿verdad? No es algo que justo por eso son invisibles, porque no hay mucho espacio, no se habla, pero es importante acercarnos justo a círculos, a grupos de ayuda mutua. Por ahí también en Eutimia tenemos un par de grupos donde manejamos como duelos en general, pero si no hay, pues a veces juntarnos con otras personas, el poder hablarlo, con otras amistades, el poder conversarlo. Lo importante es hacerlos visibles. Y si en algún momento no encontramos
como tal un grupo, porque si de por sí es difícil, ser tan específico sobre ciertos duelos invisibles también se vuelve un poco complicado. Pero por allí en nuestro país hay algunos grupos donde también podemos acercarnos. Y claro, con todo gusto, en Eutimia también. Y para los que están viendo nuestra pantalla, ahí está la dirección. De todos modos, en el correo que les vamos a compartir, van a venir los datos de Jorge. Acérquense también a su sitio. En Soy Más tenemos en nuestra plataforma un beneficio con Eutimia, igual para que lo conozcan. Todavía no se vayan porque también tenemos un anuncio para ustedes que les puede ser muy útil en estos casos que están buscando a un experto o están buscando un especialista, ¿no? Entonces se pueden acercar. Entonces, también Soy Más los puede apoyar mucho a acercarse y encontrar un grupo. Pregunta, ¿cómo enfrentar la partida de los hijos cuando uno se queda solo? Y los hijos se olvidan de llamar porque están haciendo su vida y no voltean a verlo y lo necesita uno emocionalmente. Claro, el síndrome del nido vacío, ¿verdad? Cuando los hijos se van. Y es importante reconocer que necesitamos encontrar otras áreas de nuestra vida. Muchas veces nos enseñan que los hijos lo son todo y en muchas ocasiones dejamos toda nuestra vida la enfocamos en los hijos y cuando los hijos se van, se nos queda ese hueco. Recuerdo ahorita a una paciente que alguna vez me dijo, es que fue como haber trabajado 20 años para alguien y me dieron una patada, ¿no? Cuando los hijos se fueron. Y ahí en ese caso es importante voltear a nosotros, voltear a la pareja, a reconectar, a reconocernos. Y si no hay pareja, lo que hablábamos hace un momento, salir al mundo, intentar socializar, intentar volver a reconectar con el mundo, con mis seres cercanos y, ¿por qué no? También conociendo nuevas personas. No importa la edad. Afortunadamente hay lugares para todos los tipos de edad que tengamos, ¿verdad? Si estamos en la tercera edad, hay grupos, hay estas casas donde podemos acercarnos y conocer personas que están en nuestra misma sintonía, en nuestra misma edad. Si somos un poco más jóvenes, pues el ejercicio es un buen lugar, esos son lugares donde podemos acercarnos para conocer, ¿verdad? En algún tipo de ejercicio, alguna práctica. Lo importante es no aislarnos y sobre todo reconocer que necesita ser visto y evitado esa sensación de vacío y esa falta. No podemos hacer mucho porque los hijos volteen, no podemos obligarlos, pero nosotros sí podemos hacer mucho por reconectar con quienes somos. No solo somos padres, también somos seres humanos y eso nunca lo tenemos que olvidar. Muchas gracias. Perfecto, ya varios de aquí se tienen que ir retirando de la sesión, pero antes de que se vayan, creo que es bien importante también presentarles por qué estamos aquí, cómo es esta alianza con Soy Más y Eutimia, que es muy importante. Veo manitas levantadas, ahorita vamos con ellos, pero precisamente para los que se van a ir, bueno, les presento. Muchos de ustedes sí llegaron a través de Soy Más y nos da mucho gusto ver aquí a varios de nuestros miembros, pero quienes no nos conocen, Soy Más es una plataforma precisamente para enfrentar retos, está dirigida para tener decisiones diversas, quienes buscan cuidar su salud, planificar su retiro, administrar su patrimonio, viajar, enfrentar, por ejemplo, estos duelos. Soy Más es esta plataforma que tiene diferentes colaboradores, entre ellos que tenemos la colaboración semanal de Jorge directamente de Eutimia, que la pueden encontrar también en nuestro sitio y también en Eutimia con Jorge lo van a encontrar. Y no solo eso. Soy Más, además de todos estos beneficios en contenidos y los colaboradores, tenemos diferentes alianzas estratégicas con varias empresas y con varias instituciones. Entre ellas, pues pueden encontrar un beneficio específico con Eutimia. Entonces, aquí estoy presentando en la pantalla, ya lo pueden ver. El código, para los que todavía no son miembros y les gustaría conocerlo, les estamos regalando 6 meses de membresía para que continúen trabajando sus primeras veces, para que sigan trabajando y que conozcan a los aliados que tenemos. Precisamente con Eutimia tenemos diferentes beneficios. Esto lo pueden escanear. Igual en el correo les vamos a mandar la liga donde pueden ver toda esta parte del beneficio y es válido por 6 meses. Entonces, lo estoy dejando aquí en pantalla para que lo puedan escanear.
y van a decir los que tenemos